armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos y restos que no encajaban en ninguna otra parte. Tras reunirlos, los arrojó a la tierra, y eso fue Afganistán. Soy Francisco Garcecampa y esto es Metralla de Historia, las historias cortas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com. Hoy viajamos en el tiempo para conocer Afganistán, denominada el corazón de Asia por el famoso poeta indio Muhammad Iqbal, o el reñidero de Asia, como lo llamó Lord Curzon, el virrey británico de la India en el siglo XX. Como ya hablamos muchas veces, la geografía determina la historia, la política y la naturaleza de un pueblo. La situación estratégica de Afganistán, en el cruce de caminos entre Irán, el mar Arábigo y la India, y entre Asia Central y el sur asiático, hizo que su territorio y sus puertos de montaña tuvieran ya una importancia desde las primeras invasiones arias hace ya 6.000 años. Un terreno áspero, escabroso, desértico y árido, con desoladas montañas que contrastan con valles frondosos y verdes. El Afganistán moderno tiene una extensión de 652.000 kilómetros cuadrados. Todos hemos oído hablar del crisol de etnias de Afganistán, pero la realidad es que la geografía las separa y las divide en grupos estancos. Una línea de norte a sur divide el país, a lo largo del macizo montañoso del Hindu Kush. Una división aproximada muestra que al sur del Hindu Kush habitan la mayoría de los pastunes y algunos grupos étnicos de habla persa, y al norte viven los grupos étnicos persas y turcos. Asimismo, el Hindu Kush está poblado por los hazaras y los tayikos de habla persa, y en el extremo nordeste las montañas del Pamir, a las que Marco Polo llamó el techo del mundo. Separan Afganistán de sus vecinos tayikos, chinos y también pakistaníes. En las estribaciones meridionales de Hindu Kush se encuentra Kabul. Los valles colindantes son los que dan la mayor producción agrícola del país. Tener en cuenta que solo entre el 10 y el 12% del terreno de todo Afganistán es cultivable. Al oeste y al sur de Afganistán está el extremo oriental de la altiplanicie iraní, llana, desnuda y árida, con pocas ciudades y una población dispersa, que es conocida por los habitantes como Registán o desierto. Y como ya sabéis, todo desierto tiene su oasis, y este es Herat, un centro de civilización durante más de 3.000 años. Mientras que al norte del Hindu Kush, la desnuda estepa de Asia Central comienza su larga expansión, que llegará hasta Siberia. Tanto el clima como el terreno son extremados, lo que explica que los pueblos septentrionales de origen turco figuren entre los más resistentes soldados de la historia. Al este de Afganistán se alzan cadenas montañosas, más pequeñas como la de Sulemán, a caballo entre Pakistán y Afganistán, pobladas por tribus pastunes. Los puertos de estas montañas, como el célebre puerto de Khyber, han facilitado durante siglos el acceso a los conquistadores a las fértiles planicies indias. Las escasas carreteras y rutas han sido básicas en Afganistán desde el amanecer de los tiempos. El territorio, sin salida al mar, fue el cruce de caminos de Asia y el lugar de encuentro y campo de batalla de grandes civilizaciones. En unas ocasiones Afganistán servía como amortiguador que mantenía separados a los dos imperios, mientras que en otras fue un corredor por el que sus ejércitos avanzaban de norte a sur o de oeste a este, cuando deseaban invadir la India. Fue una tierra donde florecieron las primeras religiones antiguas, como el zoroastrismo, el maniqueísmo y el budismo, y la cuna de Balj, una de las primeras ciudades de la humanidad, cerca del actual Mazar-e-Sharif. A través de Afganistán, los peregrinos y mercaderes que recorrían la antigua ruta de la seda llevaron el budismo a China y después a Japón. Mismas rutas siguieron grandes conquistadores, como Alejandro Magno, en su camino hacia la India, en el año 329 a.C. Pero los griegos dejaron un legado en Afganistán, el reino greco-bactriano, la única fusión histórica entre las culturas europeas y asiáticas. Con la aparición del Islam, hacia el año 654 después de Cristo, los ejércitos árabes habían cruzado el territorio afgano hasta llegar al río Oxus, el actual Amu Daria, en la frontera con Asia Central. Llevaban consigo una nueva religión, que predicaba la igualdad y la justicia, y que rápidamente penetró en toda la región.
Entre el año 874 y el año 1000, Afganistán formó parte del imperio persa sasánida y disfrutó del esplendor del renacimiento persa de las lenguas y las artes. Posteriormente, la dinastía Ghaznavid reinó desde 997 al 1186 y capturó el Punjab, al norte de la India, y algunos territorios orientales del Irán. En 1219, Gengis Khan y sus ejércitos arrasaron Afganistán, destruyeron ciudades como Herat y Balj. No solo dejaron desolación en el territorio afgano, sino una etnia, la Hazara, el cruce entre los mongoles y las tribus locales. Un descendiente de Gengis Khan, Tamerlán, también conocido como Daimur, creó un nuevo imperio entre Rusia y Persia, que dirigió desde su capital en Samarcanda, actual Uzbekistán. Tamerlán se hizo con Herat en 1381 y su hijo Shah Rukh trasladó la capital del imperio timúrida a Herat en 1405. Esta unión entre los pueblos turco-mongoles y la influencia persa en Herat convirtió a la ciudad en una de las más cultas y refinadas del mundo. En palabras del emperador Babur, todo el mundo habitable no ha tenido una ciudad como Herat. Durante los siguientes 3 siglos, las tribus afganas orientales invadieron periódicamente la India, conquistaron Delhi y crearon inmensos imperios indo-afganos. La dinastía afgana Lodi gobernó Delhi desde el año 1451 al 1526. Mientras tanto, en Babur, en el año 1500, el descendiente de Taimur, fue expulsado de su hogar en el valle de Fergana, en Uzbekistán. Entonces, prosiguió sus conquistas, primero Kabul, en 1504, y luego Delhi, estableciendo la dinastía mongola que dirigiría la India hasta la llegada de los británicos. Y con el declinar del poder persa, los khanes saibani uzbecos conquistaron Herat. Con la llegada en el siglo XVI al poder en Persia de la dinastía safávida, Afganistán volvió al área de influencia persa. Esta serie de invasiones tuvieron como resultado una compleja mezcla étnica, como ya vimos, también cultural y religiosa, que haría difícil en extremo la construcción de una nación. Al oeste del país está dominado por un pueblo que habla persa, o dari, como se conoce al dialecto persa afgano. En el Afganistán central destacan los hazaras, que como ya vimos eran la unión del pueblo mongol y los afganos. Se convirtieron al chiismo, transformándose así en el grupo chiita más numeroso en un territorio mayoritariamente suní. Y también hablan dari, de origen persa, como ya vimos. Al oeste los tayikos, de cultura persa, que hablan asimismo dari. En el norte del país, los uzbecos, turcomanos, kirguisis, que hablan lenguas de la rama turca del Asia Central. Y en el sur y en el oeste, las tribus pastunes, que hablan su propia lengua, el pasto, una mezcla de lenguas indoeuropeas. Fueron los pastunes meridionales quienes formaron el moderno Afganistán, allá en el siglo XVIII. ¿Quién son los pastunes? Es considerada la sociedad tribal musulmana más grande del mundo, compuesta por 30 grupos étnicos e innumerables subgrupos y clanes. Su población se estima en al menos 40 millones de personas que viven entre Pakistán y Afganistán, y unos 10 millones que viven en la diáspora. Las tribus pastunes están divididas en 2 grandes ramas principales, los Gilsai y los Abdali, que más adelante se denominaron a sí mismos los Durrani. La identidad pastún se construye a base de 4 elementos principales: el parentesco, descendencia en línea masculina a un antepasado común, el Islam, el código social o del honor, el Pastunwali, el camino del pastún y el idioma pastún. La genealogía de los pastunes se remonta a Qais, compañero de Mahoma. Ellos se consideran una raza semita, aunque los antropólogos tienen claro que son un pueblo indoeuropeo, es decir, previo a la llegada del Islam. Los Duranes se consideran a su vez descendientes del hijo mayor de Qais, Sarbanar,
mientras que los Ghisali se dicen descendientes de su segundo hijo. Existe la creencia, según algunos, de que el tercer hijo de Qais fue el antepasado de otras diversas tribus pastunes, tales como los Kajaros de Kandahar y los Safis alrededor de Peshawar. No hay duda que el Islam es el elemento que les unifica en su versión suní. Pero el elemento diferenciador con cualquier pueblo o etnia musulmana es el camino del pastún, el pastunwali, un código ético no escrito que practica el pueblo pastún desde hace 3000 años, que está formado por 12 principios fundamentales. Melmastia, la hospitalidad. Nanawatai, el asilo. Badal, la venganza. Turé, la valentía. Shabat, lealtad. Imandari, justicia. Istekemat, la confianza en Alá. Gairat, el coraje. Namus, protección. Nan, honor. Meheraná, virilidad o caballerosidad. Y Jewat, el país. Un código de honor de vida que consiste en el alto honor y responsabilidad de cada miembro de una tribu de salvaguardar a un individuo de sus enemigos, y que es imprescindible conocer para entender a la cultura afgana. En 1709, Mirwais, el jefe de la tribu Hotaki de los pastunes Ghisali de Kandahar, se rebeló contra el Shah safávida persa, en parte a consecuencia de los intentos del Shah de convertir a los pastunes fervientes sunís al chiismo. Pocos años después, el hijo de Mirwais derrotó a los safávidas y conquistó Irán, pero los afganos fueron expulsados de allí en el año 1729. Los Abdalis, sus rivales tradicionales en Kandahar, aprovecharon la pérdida del poder de los Ghisalji y formaron una confederación en el año 1747 tras una loya jirga, una asamblea de jefes tribales. Eligieron como rey Ahmad, el Shah de los Abdali. Hay que destacar la importancia de estas loya jirga, estas asambleas, ya que se convirtieron en el medio de control de la monarquía, ya que pasó de ser una monarquía hereditaria a una electiva en el seno de esta asamblea. Sería este momento en el que los Abdali cambiaron su nombre por Durrani, por orden del Shah Ahmad, que unificó a todas las tribus pastunes e inició una serie de grandes conquistas en los territorios del actual Pakistán. Otro Shah Durrani, Ahmad, en el año 1761 derrotó a los Maharajas hindús y capturó el trono de Delhi y Cachemira, creando así el primer imperio afgano, siendo considerado el primer padre de la patria afgana. De hecho, su tumba es visitada por muchos afganos que le consideran una especie de santidad. Su hijo, en el año 1772, el Shah Taimur, trasladó la capital del imperio de Kandahar a Kabul y facilitó así el control de los recién conquistados territorios de la India y al norte de las montañas del Hindu-Kush y al oeste del río Indo. En el año 1788 se firmó con el emir de Bukhara, el principal dirigente de Asia Central, un tratado de paz que designaba el río Oxus o Amu Daria como la frontera entre Asia Central y el nuevo estado pastún de Afganistán. Durante el siglo XIX, las luchas intestinas entre las distintas facciones de los Durranis haría que perdieran el control de los territorios al este del río Indo y se fuese debilitando una monarquía que iría pasando de mano en mano entre Durranis durante 200 años. Estos monarcas Durranis debilitados tuvieron que hacer frente a dos nuevos imperios, el británico en el este y el ruso en el norte, en el llamado Gran Juego, en el que por un lado los rusos buscaban un acceso al Océano Índico y poder acceder también a los territorios británicos en la India, por lo que los británicos hicieron todo lo posible para controlar el territorio afgano o bien a sus monarcas. Tras unos intentos de ocupación directa, los británicos optaron por el método indirecto, la compra de voluntades de los monarcas y jefes tribales de Afganistán. Algo que se convirtió en norma en Afganistán fue que ante la incapacidad de recaudar impuestos y generar riqueza, los gobernantes fueran dependientes de la generosidad de los británicos. Además, estos inteligentemente
azuzaron a las distintas facciones para, por un lado, tener ocupados a los temibles guerreros afganos y, por otro, debilitar a los distintos reyes afganos. Sin olvidar la importancia de la ocupación británica del noroeste de la India, dividiendo así territorios pastunes en la famosa línea Durand en el año 1893 en los actuales territorios de Pakistán y Afganistán. Tras la Segunda Guerra Anglo-Afgana, los británicos apoyaron al emir de hierro, Abdul Rehman, que gobernaría entre el año 1880 y 1901. Su objetivo era centralizar y reforzar el Estado afgano, recibiendo para ello gran cantidad de armamento británico, para crear un ejército permanente, y también subsidios y ayudas para crear una administración eficaz. Sometió a los grupos pastunes rebeldes y también a los hazaras y uzbecos, empleando métodos que recordarían a los utilizados por los talibanes en el siglo XX y XXI. Realizando políticas de limpieza étnica, creando colonias pastunes en territorios de otras etnias. Creó un cuerpo policial para sofocar las más de 40 revueltas que tuvo durante su reinado. Pese al apoyo británico, realizó políticas de aislacionismo, acentuó el Islam, reforzando los poderes de los mulás pastunes y la introducción del concepto de un derecho divino a gobernar, en lugar del concepto tradicional de la elección por la loya jirga. Sus sucesores, tras la independencia formal del Reino Unido, trataron de modernizar el país, creando la primera constitución, pero la realidad es que fue una tarea imposible. De hecho, 2 reyes fueron asesinados y tuvieron que hacer frente a numerosas revueltas en su intento de convertir la sociedad tribal afgana en una sociedad moderna. Crearon una constitución e intentaron crear una burguesía urbana de funcionarios y pequeños comerciantes. El final de la dinastía Durrani se produjo en el año 1973, cuando el rey Zahir Shah fue depuesto en un golpe de estado dirigido por su primo y cuñado Sardar Mohammad Daud. Su modo de gobierno fue autoritario, con un partido único llamado el Partido Revolucionario Nacional, que eliminó a los islamistas del poder y trató de jugar entre 2 aguas en la Guerra Fría, con una frase dicha por él que viene a resumir su ideario político: me siento muy feliz cuando puedo encender mis cigarrillos estadounidenses con cerillas soviéticas. Contó con la ayuda de oficiales izquierdistas del ejército y el pequeño partido Parcham, dirigido por Babrak Kamal, en su lucha contra los islamistas, logrando en el año 1975 que huyeran a Peshawar y fueran apoyados por el ministro pakistaní Zulfikar Ali Bhutto, para que prosiguieran desde el territorio pakistaní su lucha contra Daud. Parte de estos islamistas serían los dirigentes de los grupos mujahidines que lucharían posteriormente contra los soviéticos. Es hora de volver a recordar uno de los mayores problemas que tenían los gobernantes afganos, que era su dependencia económica de las potencias extranjeras. El 40% de los ingresos de Afganistán provenían del extranjero. De hecho, la ayuda directa de la Unión Soviética entre el año 1956 y el año 1978 fue de 1,26 billones de dólares en ayudas directas económicas y 1,25 billones en armas, mientras que los Estados Unidos aportaron 553 millones de dólares en conceptos de ayudas. De nuevo, esta inmensa cantidad de dinero no logró que el Estado lograse crear unas instituciones fuertes ni un ejército profesional, sino que se perdieron en un sistema de sobornos, corrupción y una red clientelar. El 17 de abril de 1978, Mir Akbar Kaibar, un dirigente comunista, fue asesinado por agentes del régimen de Daud en una prisión de Kabul. Se produjo una manifestación espontánea de más de 10.000 personas, seguida del encarcelamiento de Nur Mohammad Taraki, Babrak Karmal y otros dirigentes opositores. Esto provocó un levantamiento militar por oficiales formados en la Unión Soviética. Daud, su familia y la Guardia Presidencial fueron asesinados. Los comunistas, a su vez, siguiendo la tradición afgana, estaban divididos en 2 grandes facciones: los Khalq, las masas, y Parcham, la bandera. Sus políticas, desconocedoras de la forma de ser de las áreas tribales, produjeron un gran número de revueltas y levantamientos. Mientras los mulás y los khanes promulgaban la yihad
o la Guerra Santa socialista, este respondía con una cruenta represión. El primer presidente comunista Halki, Nur Mohammad Taraki, fue asesinado y su sucesor, Hafizullah Amin, corrió su misma suerte, pero esta vez en manos de los soviéticos y de sus correligionarios del partido Parcham. La llamada Operación Tormenta 333, nombre en clave de las operaciones de tropas especiales soviéticas que el 27 de diciembre de 1979 mataron a Amin y a 800 guardias en el Palacio Tajbek, a 16 kilómetros de Kabul. Pero bueno, aquí os dejo de hablar sobre la historia de Afganistán y ya más adelante hablaremos en otros episodios de Bellum Artis, Historia Militar, sobre la guerra afgano-soviética y también sobre los talibanes. Espero que os haya gustado este pequeño viaje por el tiempo para conocer Afganistán. Para realizar este pequeño programa me basé en el libro de Ahmed Rashid, Los Talibán, el Islam, el petróleo y el nuevo gran juego en Asia Central. Una obra publicada en el año 2001 por la editorial Península Atalaya. Espero os haya gustado esta pequeña metralla de historia y si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente conozca la historia de Afganistán. Y como siempre os recuerdo que nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis. Hasta la próxima historia hablada. Ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.